cumpliendo el llamado de Dios. ¿Qué debemos hacer para que el llamado de Dios sea real en cada uno de nosotros? Permítanme, hermanos, hacerle algunas peticiones que debemos atender de manera práctica. Quiero compartirle algunas peticiones. En primer lugar, continuemos perseverando en la fe cristiana. Eso es lo primero. Lo primero es continuar caminando en el cristianismo. Seguir perseverando en lo que hemos creído. Y le llevo al libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Busquemos esa escritura. Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice la escritura: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque vamos a recibir la corona que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Eso significa que si usted ama a Dios, usted va a seguir perseverando en el Señor. En tiempos tan difíciles y trascendentales como los que estamos viviendo hoy en día, debemos afirmar nuestra vida en Dios. Ya sea que ocurra una cosa, ocurra otra situación, venga otra adversidad en nuestra vida, lo más importante es que su vida esté firme en Dios. Que usted pueda recibir cualquier situación que venga, pero usted está firme en el Señor. Eso es importante. La segunda petición que le quiero hacer: dejemos de ser creyentes inconstantes y condicionales. Repito, dejemos de ser creyentes inconstantes. Dejemos de ser cristianos condicionales. Dejemos de ser cristianos excusables. En otras palabras, no le pongamos condición a Dios. Desde el primer día que yo me convertí, yo no le puse ninguna condición al Señor. Desde el primer día que me convertí, decidí ser un creyente constante. No era líder, no era pastor, era simplemente un creyente. Pero desde ese momento que yo me convertí, decidí ser constante. Recuerdo que viajaba de la capital de la República en Honduras hacia Danlí todos los fines de semana. No me quedé ningún fin de semana en Tegucigalpa porque tenía compromisos. Desde que me convertí, me hice de compromisos con Dios. Tenía compromisos el viernes, el sábado y el domingo. Y durante 2 años y medio viajé todos los fines de semana. A veces solo con el dinero del pasaje. Pero viajé y no perdía ningún compromiso con mi iglesia. Y no tenía 1 año, no tenía 6 meses, no tenía 10 años en el cristianismo. Apenas tenía 1 mes de convertido, tal vez. Y eso se volvió un hábito. Amados hermanos, la constancia en Dios se vuelve un hábito. La inconstancia también se vuelve hábito en la vida de las personas. Primera de Corintios, acompáñeme. Capítulo 15, verso 58. Leamos lo que el apóstol Pablo le está expresando a la iglesia que está en este puerto de Corinto. Y el apóstol Pablo, en esa carta que le envía
a la iglesia le dice de esta manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo amaba a los hermanos de una manera entrañable. Así le dice, hermanos míos amados, los ama. Pero aún con el amor que les tenía, nunca les negó la verdad. Aún con el amor que tenía, Pablo siempre les decía a la iglesia aquello que tenía que decirle. Y aquí les dice: estén firmes. Seguramente algunos no estaban firmes en la iglesia. Les dice: estén constantes. Y le dice todavía Pablo a la iglesia: crezcan siempre. Nunca dejen de crecer espiritualmente. Aquí dice: creciendo siempre. Nadie puede dejar de crecer en el Señor. Todos estamos en el deber. Por muy nuevos que tengamos en el cristianismo o por muy viejos que seamos, todos tenemos un deber, y ese deber es crecer en Cristo siempre. Amemos a Dios de una manera total, pero demostrémoselo con nuestra constancia. Demostrémoselo con nuestra fidelidad, demostrémoselo con nuestro tiempo para Él y demostrémoslo con el servicio para Dios. El amor a Dios se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Siendo fiel, siendo leal, siendo constante, sacando tiempo. Y sobre todo, poniéndonos en las manos del Señor para servir. Petición número 3 que le quiero pedir: dejemos que Dios trabaje en nosotros. El cristianismo tiene que ver con eso. El evangelio tiene que ver con permitirle a Jesucristo trabajar en mi propia vida. Vamos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Igual tiene que ver con esa correspondencia que el apóstol Pablo le escribía a las iglesias, y en este caso a la iglesia que estaba en esta ciudad, en Galacia. Le dice a los Gálatas: hijitos míos. Mire cómo los trata, como un padre espiritual que él era. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa era la pasión de Pablo. Eso era el sufrimiento que él tenía. El deseo más grande que Pablo tenía era que Cristo fuese formado en el corazón de los hermanos. Pablo no solamente estaba interesado en la formación que él tenía, que era tremenda la formación que Dios le había dado a Pablo. Pablo estaba interesado en la formación de Dios para cada uno de los miembros de la iglesia. El proceso formativo de Dios en cada área de nuestra vida no se debe detener bajo ninguna circunstancia. Ni la pandemia ni cualquier otra crisis debe estancar el crecimiento y la formación espiritual de Dios sobre nosotros. Sí, estamos en un tiempo especial, pues bien, pero ese tiempo especial no impide que Dios siga trabajando en mi corazón. No impide que Dios siga trabajando en cada área de la vida suya. Cada uno se conoce a sí mismo y cada uno sabe el área donde Dios tiene que trabajar. Pues no nos detengamos, no le detengamos la mano a Dios. Permitámosle a Jesucristo que meta la mano en nuestro corazón,
que meta la mano con nosotros. Porque eso es cristianismo. Cristianismo es formación de Dios en nuestra vida. Petición número 4. Entreguémosle a Dios nuestras preocupaciones. No se guarde sus preocupaciones. Le van a hacer daño a su corazón. No niegue sus preocupaciones. No las ocultemos. Porque si tenemos alguna preocupación, ahí está. Por muy callado que yo pueda estar con mi gente, con muy callado que puedo estar con mi familia, ahí está la preocupación. Y si no la evacuamos de la manera correcta, entonces nos va a ir mal en lo emocional. Las preocupaciones que se acumulan enferman el alma. Las preocupaciones que se van acumulando dañan el corazón de la persona. Entonces, para que no nos dañe las preocupaciones, entreguémosela a quien tenemos que entregársela. A Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7. La palabra dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, delante de Cristo solo por una razón, porque Cristo dice que Él tiene cuidado de nuestra vida. Él tiene cuidado. En otra versión, ese mismo versículo dice, depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Depositar. Es que usted se quede en su casa, en algún momento en su cuarto, y cuando usted está sola, usted se puede poner de rodillas y decirle al Señor, Padre, hoy vengo a depositar mi ansiedad, mi preocupación delante de ti. Depositarla tiene que ver con entregársela a Él, dejársela a Él. Ya no la quiero cargar, ya no quiero seguir yo con esta situación. La palabra me dice que debo de echar toda ansiedad, toda preocupación delante de Jesús. Porque Jesús es un Padre que cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Y el saber que Cristo cuida de nuestra vida nos debe servir hasta de sanidad para nuestro corazón. Para no estar lamentándonos, no estar prejuiciándonos, no estar con una autolástima diciendo, ¿y quién cuida de mí? De mí no cuida nadie. Mis amigos no cuidan de mí. Los hermanos no cuidan de mí. Mi esposa no me cuida, mi esposo no me cuida, mi mamá no me cuida. No, Cristo cuida de usted. Cristo cuida. Y qué bueno, porque Cristo cuida mejor que los demás. Cristo cuida mejor de lo que yo le puedo cuidar a usted. Al entregarle tus necesidades y tus preocupaciones, debes descansar en Él, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe. Desde el momento que le entregamos nuestra preocupación, a Él nuestra alma, nuestro corazón puede descansar. No se trata de entregarle a Él nuestras preocupaciones, pero al día siguiente seguimos trabajando con el corazón lleno de la misma preocupación. No se trata de rendirle a Cristo mis ansiedades, mi preocupación, pero a los días ando igual de preocupado. Eso no es entregarle preocupaciones a Cristo. Entregarle a Dios mis preocupaciones es creer que al entregarle mis preocupaciones, Dios ya sabe lo que Él va a hacer. Ni siquiera usted tiene que
estarle preguntando a Dios. Ni usted ni yo somos nadie para estarle preguntando al Señor después de que le hemos echado nuestra ansiedad, hemos echado nuestra preocupación delante de Dios. Nosotros no somos quienes para estarle preguntando, ahora dime, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es que vas a resolver mi problema? ¿Cómo es que me vas a sacar de esta situación? No tenemos por qué preguntarle eso a Él. Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Él ya sabe. Petición número 5. Petición número 5. No dejemos de creer en Dios. No dejemos de creerle a Él. Por favor, hermanos, no perdamos la fe. No perdamos la esperanza. En el libro de Hebreos, capítulo 11. En el verso 6, Hebreos capítulo 11 y en el versículo 6. Le voy a leer en otra versión diferente. Quizás no es la misma que usted tiene de Reina Valera 60. Aquí dice en esta versión, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En su Biblia dice seguramente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Seguramente así dice en su Biblia. Hermanos, nunca pierdas el ánimo y nunca perdamos la confianza. Mantengamos siempre firme nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación. No pierda la fe. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no podemos orar a Dios. Sin fe no podemos acercarnos a Él. Siempre que nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo en la certeza, la convicción de que Él está ahí, de que es cierto. Que hemos creído en un Dios que es real, que cuida por nosotros, que vela por nosotros. Y la petición número 6 es la última. La última. Esperemos la respuesta del cielo. Esperemos. Esperemos la respuesta de arriba. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos al cielo y me preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro vendrá de lo alto, dijo. Esperemos entonces la respuesta de lo alto. En el Salmo 123 y el verso 2. 123, el verso segundo. La Escritura dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué buena semejanza la que está haciendo. Que así como un trabajador puede ver los ojos de su jefe para recibir, así como una empleada puede ver los ojos de su patrona, de esa misma manera, nosotros, dice, miramos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová tenga misericordia de nosotros. Si humanamente una persona puede ver los ojos de su amo, de su señor, para recibir algo, ¿cómo nosotros no vamos a tener la fe para levantar nuestros ojos, mirar a Jehová
y esperar la misericordia que Él tiene. Si es un Dios infalible, es un Dios perfecto. Esta palabra, hasta que tenga misericordia de nosotros, en otra versión de otra Biblia lo dice, hasta que se apiade de nosotros. Estoy recordando un verso que compartimos en estos días, y es cuando Job dijo estas palabras: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me matare, en él esperaré. ¿Qué significa eso? Que la fe debe ser tan grande. Hermanos, nuestra fe tiene que ser tan grande que si nos toca morir, debemos morir creyéndole a Dios. Que no importa si un día morimos, pero aún antes de morir, todavía estábamos en nuestro corazón creyendo en el Dios de misericordia. En otras palabras, que nunca se pierda la fe. Que nunca se pierda.